Buenas noches. La Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología les da la bienvenida el día de hoy, jueves 14 de septiembre del 2023, en su 10ª sesión científica, que es Ginecología Infanto-Juvenil Emergencias. El coordinador de esta sesión científica ha sido el doctor Ronald Hernández Alarcón y la moderadora es la doctora Nelia Pinto Arteaga. El doctor Ronald Hernández Alarcón, como coordinador, él es médico cirujano, especialista en gineco-obstetricia, es médico asistente del Servicio de Ginecología Especializada del Hospital Nacional del Milagro de Alberto Martín, es médico del Servicio de Ginecología Obstetricia de la Clínica Sana, sede San Borja, es secretario de Acción Científica de nuestra sociedad. Y la doctora Nelia Pinto, que ha sido nuestra moderadora. Gracias, doctora Nelia. Es médica de especialidad en gineco-obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene maestría en medicina con mención en salud reproductiva por la Universidad Mayor de San Marcos, por la Universidad San Martín de Porras, perdón. Es presidente de la Sociedad de Gineco de la Infancia y la Adolescencia. Es médico asistente del Servicio de Adolescencia del Instituto Nacional Pediátrico, no, materno perinatal, perdón, del Instituto Nacional Materno Perinatal, y es docente de la Universidad San Martín de Porres. Doctora Nelia. Gracias, doctor. ¿Empezamos? Sí. Empezamos la sesión. Muy bien, muy buenas noches, muchas gracias, doctor Sandoval. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta sesión importante que es sobre la ginecología infanto-juvenil. Para el día de hoy tenemos 3 grandes representantes de la ginecología infanto-juvenil de nuestro medio, como son el doctor Jorge Corimanya. El doctor Jorge Corimanya va a tener la presentación del tema Atención Médica de Emergencias de víctimas de violencia sexual y cuál es el manejo actual. El doctor Jorge Corimanya es especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, past president de Sofía, Perú, miembro asociado de SPOG, es secretario general de Alogia, fellow internacional en ginecología de la infancia y de la adolescencia. En el segundo tema vamos a tener a la doctora Noemí Aquino con el tema manejo de masa anexial en adolescentes. Ella es médico asistente de ginecobstetra del Instituto Nacional de Salud del Niño, es jefa del Servicio de Ginecología del Instituto Nacional de Salud del Niño, magíster en docencia e investigación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en gerencia de servicio de salud por la Universidad San Martín de Porras, diplomada FLASOC de ginecología infanto-juvenil y docente pregrado en simulación clínica en la Universidad Científica del Sur. Y el tercer tema va a estar a cargo de la doctora Claudia Urbino, con el tema hemorragia uterina anormal en adolescentes. Ella es ginecóloga obstetra del Hospital Rebagliati, médico asistente del Servicio de Ginecología del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, fellow de ginecología infanto-juvenil, tiene maestría en epidemiología y es past president también de Sofía, Perú. Entonces estos son los 3 invitados para la sesión de hoy. Y empieza el tema el doctor Jorge Corimanya. Muy buenas noches, doctor Jorge Corimanya. Adelante. Buenas noches. Muy bien, en primer lugar agradezco a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por tomar este tema tan importante dentro de lo que es la ginecología infanto-juvenil, la ginecología infantil y de la adolescencia. Un tema muy importante, sobre todo en estos momentos donde esta población cobra importancia nacional con el tema justamente por la violencia sexual. Y es el tema justamente que vamos a ver aquí, porque en realidad las cosas ya cambiaron con respecto a lo que de repente hasta estudiantes tocamos, que era justamente la atención médica de emergencia a las víctimas de violencia sexual. Y por eso el día de hoy vamos a hablar del manejo actual, sobre todos los aspectos médicos que competen a todos los ginecólogos e incluso a todos los médicos para la atención de estas víctimas, de estas pacientes. En primer lugar, obviamente debemos tener bien claro que el abuso sexual es un diagnóstico médico. No está en ningún tratado de otro tipo de especialidad,
el abuso sexual viene a ser un tipo de maltrato que se da en todas las sociedades, culturas y niveles educativos, económicos y sociales. O sea, no es algo que tenga que ver con la pobreza, en todos los ámbitos culturales, económicos y a través de la historia incluso, el abuso sexual es un tipo de maltrato que se puede dar, donde se van a involucrar fundamentalmente a toda la población. Sin embargo, cobra mayor importancia cuando se involucran a niños y adolescentes, y estos se puede decir que es cuando se realizan en actividades sexuales que no están acorde a su nivel evolutivo y que puede ocurrir con contacto o sin él. Por eso hablamos ya ahora de abuso sexual, que no necesariamente tiene que ver con el contacto con el paciente. Puede haber desde provocaciones verbales hasta el acto, digamos, más vil, que sería una penetración de los genitales, una penetración anal, vaginal o bucal. Y es bueno recordar también que en la clasificación CIE-10, que tiene muchos años de vigente, existen los códigos para poder notificar, para poder esclarecer o escribir el diagnóstico de abuso. Está el síndrome de maltrato, que es el que tiene que ponerse en todos los casos donde encontramos la sospecha de abuso. El abuso sexual con T74, cuando ya está totalmente diagnosticado y refrendado incluso con el tema legal. Formas mixtas que existen, agresión sexual con fuerza corporal y otros síndromes de maltrato que incluyen el abuso físico, sexual, crueldad, mental y tortura por padres, conocidos y otras personas. Entonces, el concepto inicial que tenemos que tener siempre cuando hablamos de abuso sexual es que es un tema que tiene que ver con el diagnóstico médico. Este es un cuadro donde no vamos a hablar de todo, letra por letra, porque son bastantes conceptos, pero es importante reconocer aquí que las actividades sexuales en las que se puede estar teniendo en la definición de abuso sexual infantil, como dije al inicio, no solamente tiene que ver con el contacto físico. Puede haber, por ejemplo, entran dentro de esta categoría de abuso, por ejemplo, exponer los órganos sexuales de un niño o niña, lo que llamamos pornografía infantil, y a cambio de esto, digamos, recibir dinero, por recibir poder. El contacto físico, obviamente lo hemos descrito, lo vamos a escribir. Los tocamientos de áreas que no necesariamente son los genitales, pueden ser las llamadas partes íntimas, como los mulos, las nalgas, las ropas, etc. Y también incluso cuando un perpetrador intenta o fuerza a los niños o a los adolescentes a realizar actividades para las cuales ellos no tienen la evolución, digamos, mental respectiva, como masturbación o automasturbación, o lo mismo que el agresor se automasturbe delante del niño o niña o adolescente, que esto lo vemos incluso en las calles, y también el forzar a la pornografía. Y ya cuando hablamos de pornografía o de tráfico sexual, estamos hablando de lo que se llama la explotación sexual comercial, un tema muy vigente actualmente. El negocio, que a veces es un negocio, digamos, que no lo conocemos, que no se habla mucho, justamente porque es una gran mafia metida a estos temas de la pornografía infantil, el tráfico sexual infantil o el turismo sexual infantil, que no es solo de nuestro país, es algo que se da en todo el mundo, sobre todo en los países subdesarrollados, es donde se capta a estas pacientes o niñas, se secuestran y se las llevan en rumbo desconocido, y para eso pues hemos visto un montón de películas al respecto. Actualmente hay una que está en cartelera, donde justamente se evidencia cómo es este tipo de problema que roza por nuestro lado, y muchas veces hemos encontrado casos en los cuales estas pacientes han tenido que tener una protección, y muchas veces por este tipo de las amenazas y todo ni siquiera puede llegar al hospital. Entonces tengamos muy en cuenta que nos podemos topar con este tipo de problemas. Pero lo que vamos a hablar hoy día, en estos 20 minutos que nos han dado, es el manejo médico. El manejo médico tiene que ver con qué cosa vamos a hacer como médicos cuando veamos este tipo de casos. Cuando veamos este tipo de casos, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a mover nuestro trabajo respecto a esto. Entonces, para eso tenemos que saber qué va a pasar con una paciente o un paciente, porque también están los niños, varones, ¿no? Cuando sean, bueno, no solamente niños y niñas varones, puede ser adolescentes varones también son víctimas de agresión, y también aquellos que no son de los géneros que comúnmente hablamos, los pacientes, por ejemplo, de transgénero también son víctimas de abuso sexual, los pacientes homosexuales, etcétera. O sea, digamos a toda la población infantil y adolescente. Las consecuencias físicas son las manifestaciones agudas y en el periodo inicial de una agresión. Vamos a ver lesiones en los genitales, en el ano. Un embarazo no deseado es una consecuencia física de mucho conocimiento actualmente. Las infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea, la clamidia, tricomonas, sífilis, VIH, SIDA, hepatitis B,
Y mucho más frecuente, de repente porque son más comunes y menos graves, los cuadros de vaginitis crónica, los vulvitis, la cervicitis, la uveitis. Muchas veces vemos a la consulta a una paciente que tiene mucha vaginitis y no mejora y vemos pues que de repente por ahí hay alguna sospecha y de pronto, si indagamos más, vamos a dar cuenta que una vaginitis crónica puede estar en relación con una niña abusada. Y estamos pasando, digamos, el tema porque no damos importancia a que una de las causas justamente de vaginitis crónica podría ser un abuso sexual repetido. Los otros trastornos pueden ser a largo plazo, trastornos inflamatorios, de los órganos genitales, la anorgasmia, el vaginismo, la dispareunia, o sea, temas que tienen que ver incluso con asuntos que van a permanecer a lo largo de la vida, va a pasar la edad infantil, va a pasar la adolescencia y va a llegar a la juventud y a la adultez, y son pacientes que van a continuar todo el tiempo con este repuesto. Que en los Estados Unidos, cuando hacen encuestas a la población en general y tienen problemas, pacientes que vienen al ginecólogo por otro tipo de problemas crónicos y le preguntan sobre el antecedente de abuso sexual, hasta un 14% tenía una historia de abuso sexual en su pasado. En nuestro hospital, antes de que existieran las nuevas leyes, las nuevas normas, nos orientamos obviamente justamente por la bibliografía, por la experiencia de otros países, y manejamos el abuso sexual o la sospecha de abuso sexual de esta manera. O sea, el paciente entraba por la admisión y iba a salud mental y a ginecología. Hacíamos si que entraba primero salud mental les preguntaba, y si entraba primero nosotros les preguntamos, porque a veces también dentro de la consulta es que sale la paciente se libera y dice, sí, a mí me ha abusado, y nos enteramos recién, o la mamá recién ahí comienza a darse cuenta de que ha pasado algo así, o nosotros encontramos en el examen físico una lesión, ¿no? Puede ser incluso una lesión de ITS, o puede ser un desgarro vaginal, un desgarro lineal. Entonces en ese momento preguntamos y ahí sale la historia. Entonces la historia clínica del paciente nuevo que venía al hospital iba por salud mental o iba a ginecología, y ahí es cuando decía, o también a medicina del adolescente, ¿no? Cuando era adolescente, y ahí contaba o se liberaba de su versión sobre el antecedente de abuso, que era un antecedente, no venía por abuso. Pero también había las pacientes que venían pues con una orden de fiscalía para hacer un tratamiento psicológico, porque en realidad pues el manejo del adolescente y la niña abusada es en el hospital, no es en medicina legal. Ahí solamente le hacen la detección, el examen y todo, pero el tratamiento es con nosotros. El paciente venía a hacer un relato de sus síntomas y signos por primera vez. Si pasaba, como digo, primero solamente les preguntamos más, porque estaba todo escrito ahí, y nosotros nos encargamos de lo que era el examen físico. Y en ese momento, si no había ningún tipo de abuso, o era de repente, a veces también hay pacientes que la mamá puede sospechar que es un abuso, pero no es, porque le explicamos más o menos qué se diferencia, ¿no? Hay pacientes que vienen porque el amiguito que tiene la misma edad que ella han estado jugando, no es abuso, ¿no? Entonces pasa por psicología, pero es un seguimiento. Pero si hay ya una configuración del diagnóstico de abuso, sospecha de abuso, pasa una confirmación, se puede hacer imenoscopía, se puede hacer se hace el examen físico, y entonces al confirmar con los datos que tenemos si hay un tipo de abuso o sospecha, o hay una repercusión psicológica por tratamientos, por ejemplo, definitivamente pues de la mano de salud mental y del MAMIS, en esa época, ahora también existe el MAMIS, se confirman todos los daños y todo eso, y entonces el paciente comienza el tratamiento. Y obviamente también va el tema legal paralelo a la detección de este problema, si es que no ha habido ya una denuncia. Entonces, concepto importante, ¿quién debe manejar el abuso sexual infantil y adolescente? Es el médico general, el médico pediatra, el ginecólogo pediatra, el médico legista. El manejo del abuso es de los médicos asistenciales. El médico legista tiene su papel, que es el auxiliar del Ministerio Público y del Poder Judicial, para encargarse de remitir las pruebas, o lo que llaman ellos la evidencia, o lo probatorio para el juicio del agresor. Nosotros nos encargamos de recuperar a la paciente, ya sea, por ejemplo, si es una lesión, ya sea un tratamiento quirúrgico, tratamiento médico preventivo de las infecciones, prevención de embarazo, etcétera, etcétera. Todo lo que es médico asistencial está con nosotros. El médico general puede hacerlo, sí, si está bien entrenado y preparado en la periferia, en la provincia, no hay un médico ginecólogo, podría estar capacitado para detectar o por iniciar un tratamiento de la prevención de lo que es, por ejemplo, una píldora de emergencia para evitar un embarazo. Debe saberlo, porque no se puede perder el tiempo. El pediatra, para el caso, médicos ginecólogos capacitados, o deben capacitarse siempre en esta rama, porque el tema de la violencia es transversal a todas las especialidades. El médico ginecólogo pediatra, que en nuestro país somos muy pocos, pero que obviamente es su rango, ¿no? Es lo que manejamos, es parte de nuestro trabajo. ¿Y por qué el abuso sexual es un problema de salud? Un problema de salud que debe solucionarse con un tratamiento que tiene que ver con los agentes de salud. De ahí la obligación, y de ahí que el Ministerio de Salud hace unos años
por fin dijo, no, este problema del abuso es un problema de hospital, es un problema de centro de salud, es un problema del sistema de salud. Y entonces hizo las leyes que están ahora vigentes y que hace de que todos nosotros como agentes de salud, en nuestro rango, en nuestro momento, en el lugar donde estamos, tengamos que responder por estas pacientes. Tengamos que responder por el asunto de que la paciente reciba un tratamiento para su problema y prevenga sus riesgos. Entonces los médicos y el equipo multidisciplinario, nosotros somos médicos, pues todo el equipo multidisciplinario, enfermeras, obstetrices, asistentes sociales, etcétera, tienen que tomar parte de esto. Y entonces, como ya el abuso sexual infantil ha sido reconocido como un problema de salud pública, no solamente por el abuso en sí, sino por sus consecuencias, ¿no? ¿De dónde salen pues los niños con VIH, SIDA? Después de un abuso, tiene que ser manejado por el Estado y es un tema de salud. El paciente con depresión, con ansiedad, con intento de suicidio, el embarazo adolescente, el embarazo infantil, todos esos problemas de salud que están en relación con el abuso sexual. Entonces, es por ahí que nosotros debemos canalizar y estar entrenados, estar equipados para efectivizar una buena evaluación de nuestros adolescentes. Entonces, como dije al comienzo, en la anamnesis, cuando es una paciente nueva, que es muy importante, nosotros cuando abordamos adolescentes, es un manejo integral biopsicosocial. Le preguntamos sobre su problema médico y por ahí sale un tema que la paciente la vemos triste, la vemos renuente, por ejemplo, al examen. Entonces, tenemos que saber cuál es la posibilidad de que la paciente haya tenido o no un tema de abuso, sobre todo una paciente, por ejemplo, que está con retraso menstrual. Antes de preguntarle si ha tenido relaciones sexuales, que también lo hacemos, se le pregunta, de repente ha sido víctima de abuso y está embarazada de un abusador. Entonces, esto es parte de la consulta médica. Cuando hablamos de una paciente que solo viene por abuso, entonces ya viene el otro tema, que hay que evitar la revictimización, tratar de hablar menos del asunto, del tema, verificar si hay otro servicio que ya documentó los detalles, o viene con una transferencia, o ya hizo una denuncia al médico legista. Entonces ya hay, digamos, un avance y no ahondamos en mucho más porque ya sabemos que el diagnóstico homicidio está cantado, ¿no? Y también es importante reconocer que, si bien es cierto, hay muchas enfermedades sexualmente transmisibles que podrían estar en relación con el tema del abuso, hay algunas que son solo posibles, algunas son frecuentes y algunas que son siempre, ¿no? La gonorrea y la sífilis son enfermedades que definitivamente no hay otra forma de que se hayan contagiado sino mediante el contagio de una persona enferma que ha tocado sus genitales con sus genitales. El herpes simple, la clamida y tricomonas, de repente un poco menos, y algo que es muy frecuente y que a veces nos lleva a pensar en abuso son, por ejemplo, el tema que haya condiloma en una niña, una gardnerela, otras enfermedades como esclerosis y pediculosis, que en realidad no son tan, digamos, definitivas para lo que es abuso. Sin embargo, nos permite hacer biopsias, hacer cultivo, y podemos correlacionar, digamos, y buscar un ente probatorio de que el agresor ha sido el que le contagió a la niña estas enfermedades, y eso puede ayudar en lo que es el proceso judicial. Y también, obviamente, al nosotros tener conocimiento que hay estas enfermedades, tenemos que tratarlas, tenemos que curarlas. Acá vemos una niña, por ejemplo, o un adolescente con condilomas acuminados que están creciendo muy cerca de los labios menores, y definitivamente, pues, es una paciente mayor de 5 años, la transmisión vertical ya es menos probable, y es posible de que esto haya sido por abuso sexual. Entonces, normalmente las niñas y los niños abusados pueden ser bien examinados en un consultorio, siempre y cuando obviamente tengamos lo que es la privacidad, lo que es el material adecuado, una buena iluminación, y la mayoría de veces se puede descubrir cualquier tipo de trauma genital o lesiones como la que hemos visto anteriormente simplemente con los ojos. En raros casos está presente un grado significativo de trauma en una penetración, no necesariamente, sobre todo si es adolescente. El himen y la vagina son un poquito elásticos, entonces muchas veces no se puede ver, pero también a veces a una niñita pequeña no se le puede revisar porque el estado dolorido. Entonces la evaluación de anestesia en una evaluación de emergencia de una paciente abusada recientemente es muy importante que se pueda tener a la mano. Y eso obviamente va a ser en un instituto de tercer nivel, por lo menos. Y bueno, si bien es cierto, como dije antes, el abuso, el examen físico puede ser psicológicamente traumático. La niña no está acostumbrada a que le revisen los genitales, de buena esa primera, vino por emergencia, encima que ha sido ya agredida. De todas maneras se tiene que tomar en cuenta que este examen es importante. Si no se puede hacer, se posterga, y si no se puede hacer bajo condiciones normales, se puede solicitar un examen bajo anestesia. El tema es que muchas veces se tiene que hacer porque hay un traumatismo que hay que reparar. Y si es así, nosotros vemos si hay sangrado abundante y posibilidad de lesión, se sube a sala y ahí se hace la intervención y también el examen. Hay otras tecnologías que nos pueden ayudar para apoyar la evaluación del abuso sexual, y esto debe manejarlo todos los colegas. La videocolposcopía es un instrumento muy importante
para verificar las lesiones que no se pueden ver con los ojos o la mirada, ¿no? Muchas veces ya el ojo humano ya no está acostumbrado a ver estos tipos de interación, aunque yo les recomiendo que siempre que vean a sus pacientes, siempre identifiquen el imen, incluso las adultas, las carúnculas seminales, vean en la distribución, porque es importante que memoricen esto, porque la estructura es la misma, lo más chiquito en la niña, pero, o en la adolescente, pero de todas maneras tenemos que estar bien claro qué es el imen, de dónde va, cómo es un imen semilunar, cómo es un imen festoneado, un imen dilatado, etcétera, ¿no? La cámara Gesell es un instrumento que se usa para evitar la reoptimización del interrogatorio. Pero generalmente esto lo está manejando solo el Ministerio Público y es un tema porque las citas para esta cámara Gesell son de 2 o 3 meses y ellos no son conscientes del tema. Y si bien es cierto, ayuda bastante a evitar la reoptimización, hay una revictimización también que es la espera, ¿no? La lista de espera de esta paciente que no llega a resolver su juicio porque está esperando la cita para la cámara Gesell. La lámpara de Bull y el azul de turbidina son instrumentos o tecnologías que ayudan a identificar sangre, semen y otras estructuras que podrían estar presentes en el examen físico. Entonces es importante, y acá me permito recomendar mucho, que la colposcopía es un instrumento muy importante para verificar no solamente una visión mejor, magnificada de los genitales de las pacientes, sino también que nos permite, acá por ejemplo, bien magnificado, bien nítido, sino también nos permite el registro tanto en foto como en video, que puede ayudar a un proceso judicial, pero además nos va a ayudar a nosotros para tener un mejor juicio de lo que es el diagnóstico de la paciente y hacer un tratamiento más exigente. Porque si nosotros tenemos una paciente que no encontramos signos de abuso y hay poca claridad sobre la historia de abuso, definitivamente vamos a tener esos reparos en dar algún tratamiento, algo tan agresivo como un antirretroviral, si sabemos que definitivamente no ha habido contacto o no ha habido mayor intervención. La paciente puede venir diciendo que ha sido abusada, pero ella no tiene bien claro qué es el abuso y a veces nos damos cuenta que todo está normal, psicológicamente estable, entonces simplemente se hace el refuerzo psicológico, se le ayuda a la paciente. De todas maneras se hace una prevención de embarazo, por ejemplo, y se hacen los exámenes de emergencia que se hace según la norma. Entonces, lo que sigue a continuación es algo largo, no lo voy a detallar. Esas tablas están publicadas en varios lugares, en varios libros, que son la clasificación de Adams-Harper, que se utiliza en Estados Unidos para más o menos que los médicos sepamos qué cosa puede ser una sospecha de abuso y luego es un acto definitivo de abuso. En medicina legal, la lesión definitiva de abuso son los desgarros vaginales, los desgarros meniales, perdón, el traumatismo menial, en el caso de vagina. En el caso de ano, las lesiones anales que han dilatado o han perjudicado el esfínter anal, etc. O sea, lesiones claras y muy visibles. Pero nosotros como clínicos tenemos que estar claros que hay otras lesiones que pueden ser de abuso y no, pero que nos hacen sopesar el tema cuando tengamos que hacer una profilaxis, un tratamiento, o que la paciente permanezca por ejemplo, para hacer un seguimiento de tratamiento psicológico, psiquiátrico. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente en un alto rango de sospecha que sí ha habido un abuso, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, con los tocamientos, ¿no? Los tocamientos no dejan huella, pero el psicólogo hace un examen y se da cuenta de que la paciente tiene un estrés postraumático, y eso nos lleva a que la paciente siga continuando con los trámites, no solo legales, sino también psicológicos. En el caso de la parte médica clínica, hay muchas estructuras que pueden confundirse con temas de abuso, pero son normales, como las franjas periuretrales, columnas o crestas intravaginales, los montículos seminales. También esto se correlaciona con lo que se llama también las escotaduras congénitas, que se pueden confundir con desgarros, y por ejemplo un himen grueso y redundante es por los cambios estrogénicos. En el caso del ano, una montícula en la línea media, una diastasis marginal a la hora 6 y 12, eso se ve muy comúnmente, se ve como una parte que no tiene esfínter, entre 6 y 12, se dice 6 y 12 porque en realidad cuando la paciente está en posición ginecológica es la 6, pero cuando está en posición de género pectoral es la 12. Entonces, generalmente en medicina legal se usa la posición género pectoral para el examen del ano. Este es, por ejemplo, un himen normal, sin desgarros, no sé cómo está, tiene algunos montículos, escotaduras congénitas redondas, no tienen forma de... Acá tenemos otra fotografía, es un montículo himenial con una escotadura congénita, no tiene nada que ver con desgarros, son pacientes normales. Acá vemos la escotadura congénita, pero vamos a ver ahora algunas que sí vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en la clase 2 están otro tipo de inespecífico que se llama, por ejemplo, la supuración vaginal, descenso flujo, el borde medial angosto, etc. Acá, por ejemplo, vemos una paciente con una inflamación por este vestíbulo, ¿no? No es himen,
El himen está normal, está bien enrojecido, eritematoso, una vulvoagitis por Shigella. Acá vemos una lesión nebus, eritema, esmegma, no es verruga, ni nada de eso, se puede confundir. Y acá están las clases 3 que hacen la sospecha de abuso, ¿no? Cuando un aumento del orificio menial, 2 desviaciones estándar según una tabla que vamos a ver ahora, se sospecha. Dilatación anal, congestión venosa, pliegues anales distorsionados, el condiloma combinado en el niño, si más de 5 años ya se puede pensar que también puede haber de menos de 5 años un condiloma contagiado por abuso, pero más de 5 años, actualmente he leído que es 3 años, la posibilidad de transmisión vertical es menor, si es más de 3 años. Relaciones agudas, etcétera. Acá está la tabla, que también está publicada, sobre los diámetros medios que podría tener un himen de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad, más o menos a lo máximo que puede llegar es a 3 centímetros, 0.4. Con 10 años que ya aquí hay estimulación estrogénica, la cavidad vaginal ya se estiró bastante. Y obviamente si el examen tiene más tamaño, que es 11.6 milímetros, y estamos pensando de que hay una dilatación mayor. Estos son los hallazgos de estos orificios, 4, 5, 9, y cuando ya es 10 a 15 años, 15. Acá vemos condilomas acuminados por colposcopía, y esto ya es sugestivo de abuso o penetración. Cuando hay erupción en área perineal, combinación de 2 o más hallazgos en área sospechosos o 2 o más hallazgos sospechosos de los que vimos antes. Y la evidencia clara siempre va a ser las secciones del himen o laceraciones, porque el himen al ser penetrado estalla y se rompe por algunas partes, dejando un tejido que se puede incluso formar un ángulo agudo o desaparecer del todo, como acá, por ejemplo, que acá termina el himen y aquí empieza el otro borde. Hay un área que ya no solo se estiró, sino que además comprometió parte de la mucosa vaginal y se separó, ¿no? Entonces este es un desgarro antiguo. Acá tenemos una estadística del Servicio de Ginecología de hace unos años. La mayoría, es comparable, pero la mayoría de los que vienen realmente no se encuentra evidencia de abuso, y abuso efectivo solo un 34%. Esto es otro estudio de la China, que es comparable. La no evidencia de abuso es más o menos 50% y el abuso efectivo 21%. Acá tenemos un video de cómo podría verse este himen, por ejemplo, que aparentemente se ve deforme en realidad, pero si la idea es de que con ayuda de algún tipo por ejemplo, del hisopo, tratamos de reconstruirlo y vamos a ver que por ahí se encuentra un desgarrito, ¿no? O sea, hay una estructura que ha estado pegada y es un desgarro incompleto. Y el otro lado igual. Entonces el himen normalmente cuando se desgarra, se rompe por un costadito y digamos las puntitas son reconstruibles, ¿no? Se pega a su sitio. Acá está redondito, pero en este lado hay una lesión aguda. Este es otro caso parecido, ¿no? Acá está reconstruidito y acá está cuando se estira. Voy a tener una lesión acá, antigua. Vamos a ver el video. Este video lo muestro muchas veces. Paciente con un desgarro, ese es el desgarro, ¿no? Entonces es importante que tengamos en cuenta que a veces incluso, como están viendo, no es una emisión estática. Estos exámenes de colposcopio en realidad se hacen cuando hay duda diagnóstica. Normalmente un examen clínico sin colposcopio puede darse, pero como hemos dicho, la ventaja del colposcopio es otra, que es el registrar. Y el compartir también, porque esta imagen la puedo mandar o puedo hacer una transmisión en línea con otros colegas y dan su opinión. Nuestra preocupación es simplemente saber si la paciente va a seguir o no un tratamiento para lo que es el abuso sexual. Y la utilidad del colposcopio radica principalmente en no solo magnificar, sino en el registro. También tenemos que tener en cuenta, y esto lo dice la ley de emergencia, que hay otros conceptos que tenemos que tener como consecuencia del abuso sexual. Uno es lo que es la anticoncepción de emergencia, que tenemos la obligación de dar no solamente a la paciente abusada, sino a toda paciente que reclame en un servicio de salud de cualquier nivel, de cualquier tipo, esta protección. Si es que ha tenido falla en su continuo, tenemos que la obligación legal de dar la anticoncepción de emergencia. La prevención de ITS, comenzando por la sífilis y también el VIH, con el tratamiento cuando ya está contagiado, pero también hay ahora la prevención del VIH. Lo que es la plastía de reconstrucción quirúrgica, que lo hacemos los ginecólogos en el hospital, y el control después de lo que viene más adelante, que sería una consecuencia que es el embarazo por violación, que es otro tema que tiene otros tipos de discusiones más adelante. Esto fue el problema que vio el Estado hace poco con respecto a lo que la importancia que era la agresión sexual y las denuncias que iban pues, a los centros de emergencia en mujer y a todas las entidades públicas. Entonces se vio que la agresión sexual es muy frecuente y que muchas víctimas son menores de edad,
por lo cual se echó a mano pues los nuevos protocolos para atender con celeridad, no que la paciente no venga y si la mandemos a la fiscalía o a la comisaría, sino que la tengamos en el sistema de salud con celeridad e idoneidad. La persona víctima de abuso sexual es trasladada pues de repente a medicina legal, se tiene una denuncia, pero si no, si está sangrando, tiene una lesión, tiene que ir al hospital. ¿Para qué? Para ser atendida con el kit el kit de víctima de abuso sexual, que es una de emergencia, pero que además tiene no solamente el anticonceptivo de emergencia, sino también antirretrovirales y evaluar el embarazo, porque también puede ser un embarazo que pone en riesgo su vida. Y esto ya entra de lo que es el aborto terapéutico, ¿no? Que es otro tema que más adelante. Son los kits que están publicados en la norma. Hay algo que adaptar acá, sobre todo para las niñas pequeñas, para que les vean dosis más pequeñas. Obviamente las niñas no van a recibir anticoncepción de emergencia ni preservativos, pero si son adolescentes sí, y también la prueba de gonotrofina y todo lo demás. Esto se hace, las pruebas rápidas son importantes para detectar tempranamente si la paciente ya es positiva a las enfermedades. Porque a veces hay pacientes crónicamente abusadas que vienen después del quinto abuso y resulta que ahora ya llegan y están embarazadas o ya están positivas a esas enfermedades. Entonces deben de hacerse las pruebas del kit y después instalar el tratamiento lo más pronto posible. De acá lo que puedo indicarles es que antes todo el mundo tiene miedo de que se hace un certificado o un informe médico de una paciente abusada, después va a tener que pasarse todo el día o todos los días en el Poder Judicial. Ya está normado de que todos los médicos tienen la obligación, o sea, lo que está penado ahora es que uno no haga el informe o no quiere evaluar al paciente. El médico tiene la obligación en emergencia de evaluar al paciente y si se siente que no tiene conocimientos para poder llegar a un juicio, igual lo atiende al paciente y llama, la asistente social llama al fiscal, que tiene que llamar siempre, pero además llama al médico legal de guardia, al médico legista de guardia que existe en Lima. Obviamente esto va a ser un problema en las provincias, por eso que estas normas están demorando mucho su implementación, sobre todo en la periferia, pero también es importante que los médicos de emergencia, sobre todo los ginecólogos, estén capacitados en reconocer una paciente con abuso sexual o sospechoso de abuso sexual y hacer su certificado de su informe médico, pero que ya no es necesario de que vayan al Poder Judicial a hacer lo que le llaman la ratificación de su informe. Ya no es necesario, el informe vale por sí mismo. Ahora, si ustedes van a operar a un paciente que está víctima de abuso sexual, tiene desgarros, lesiones, hacen todo lo que es la cadena de custodia de las pruebas, llaman al legista, el legista puede observar lo que están operando, pueden grabarlo, pueden filmarlo, y eso sirve como prueba. Y por último, el informe médico, si ya el legista no llega, porque ese el fiscal tampoco llega, ya es ya responsabilidad del médico ginecólogo que está operando y simplemente tiene que informar lo que encontró. Y si es posible, si lo puede registrar con colposcopía o con fotografía digital, es mejor, ya tienes algo ahí de lo cual sustentar tu informe. Bueno, estos son los pasos para lo que es la profilaxis post-exposición. Recordemos de que la posibilidad, por ejemplo, de VIH-Sida de transmisión no es tan alta en un coito, por ejemplo, de sexo oral, ni coito vaginal, inclusive 0.1%, pero como dice alguien, hay mentiras, buenas mentiras, grandes mentiras y estadísticas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las estadísticas están bonitas, no están bien, pero yo no puedo decir que porque 0.1% tiene el riesgo, no voy a decir ya no le des nada porque de repente no le pasa, porque de repente esta persona es de este porcentaje es ella, ¿no? Porque si son miles de personas, de repente una sí tiene la posibilidad de que se haya contagiado con el SIDA en un abuso sexual. Es un poco probable, pero ¿por qué? Porque los abusadores no necesariamente son pacientes con SIDA, pero puede haber uno que sí. Entonces se le da por eso, se le da, entra todo lo que es la profilaxis, es un mes de tratamiento, es un poquito largo, pero y las pacientes lo suelen tolerar, ¿no? Hasta ahora no son problemas de tolerancia de estos medicamentos en las pacientes, en las niñas, incluso adolescentes y también niñas, que han recibido su tratamiento y se han protegido, o por lo menos pensamos que se han protegido de no adquirir estas enfermedades. Este es un cuadro más o menos para tomar decisiones. Reactiva, bueno, no se da nada, se da tratamiento, y cuando es no reactiva comenzamos profilaxis para VIH, para hepatitis B con vacuna y anticoncepción de emergencia para prevenir embarazo. Muy bien, entonces, en conclusión, tenemos que hablar o pensar de que esto del abuso nos obliga como médicos ginecólogos a estar preparados, a seguir hablando del tema y a estar listos para ayudar a estas pacientes, porque es nuestra obligación hacerlo. Las pacientes van a ir por emergencia de cualquier edad, sobre todo niñas y adolescentes. Pero también es importante recordar esta estadística de hace unos pocos años, que hay muchas niñas embarazadas víctimas de violencia sexual.
Entonces empieza ya otra discusión, comenzando con la que se dio hace poco, el aborto terapéutico. En pacientes de 12 años, de 10 años, hay alguna vez habido pacientes de 8 años o 9 que ni siquiera saben lo que es la menstruación y ya están embarazadas por abuso sexual. Entonces, esto del aborto terapéutico es algo que tenemos que discutir, que tenemos que poner en los protocolos. No se puede decir, como se puede escuchar en una reunión, no, en mi hospital no tengo el protocolo, así que mejor que se vaya al otro hospital. Esto es el protocolo de aborto terapéutico es nacional, ¿no? Y la atención de esta ley también es nacional. Yo no puedo decir que no voy a atender a ese paciente que se vaya a otro hospital. La verdad es que a veces sería bueno, claro, que si la paciente está cerca, venga a un hospital que tiene más experiencia en manejar el tema. Pero no se puede decir que no lo haga nunca y pierdo tiempo, ¿no? Entonces, la atención al aborto, pacientes que tienen embarazo adolescente por abuso sexual pueden tener un aborto espontáneo, como pasó con el caso de la niña que perdió el bebé y fue denunciada por aborto criminal, a pesar de que era un aborto espontáneo. Y eso puede pasar porque los adolescentes suelen abortar, tienen un problema mayor de abortos que las mujeres en edad fértil mayor. Y tenemos que ver cómo vamos a controlar este embarazo si ya se pasó la edad, pues se pasó las 22 semanas. Hemos tenido pacientes que tienen con 25 o 30 semanas de embarazo por abuso y entonces tenemos que hacer un control especial para esa paciente, un protocolo especial para pacientes abusadas. No podemos juntarla con todas las pacientes que están con un embarazo feliz. Esta paciente necesita apoyo psicológico, psiquiátrico, un manejo profesional de quien debe manejar este tipo, y no solamente su embarazo, sino también la morbilidad, porque nuestras adolescentes embarazadas, adolescentes y niñas van a tener mayor movilidad, peligro de muerte. De repente, a pesar que ha pasado las 22, 25 semanas, va a tener que inducirse el embarazo porque ya está pues en una preeclampsia severa, en una eclampsia, etc. Para que no lleguemos a esto, ¿no? Una muerte materna que también se ve, o sea, es posible que pase. Y de repente ha pasado, ¿no? Tenemos que revisar las estadísticas, a ver si todas las muertes adolescentes, de repente algunas de ellas fueron por abuso, el embarazo no deseado era por abuso. ¿Cómo va a ser nuestro parto? Si va a haber una cesárea, apego materno, una cesárea indicada, un manejo de la maternidad después. ¿Qué va a hacer esta niña con ese bebé? ¿Cómo es que socialmente la vamos a manejar al hijo de un producto de un abuso sexual? Y esto es algo que, todos estos temas son de discusión futura. Grandes males, grandes remedios, todo debe tener una solución, sobre todo la prevención. Y bueno, no olviden que la violencia sexual de niños y adolescentes podría sobrevivir a una generación adicional, porque un hijo de un abusado puede ser no solo abusador, sino también abusado. Otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Corimania. Muy preciso y claro en su exposición. Vamos ahora al segundo tema, a cargo de la doctora Noemí Aquino, manejo de las masas anexiales en adolescentes. Adelante, doctora Aquino. Buenas noches. Primero que nada, muchísimas gracias a la sociedad en esta oportunidad, por permitirnos a nosotros, los ginecólogos infanto-juveniles, estar presente en estas exposiciones, ¿no? Que son muy importantes para todo profesional de ginecobstetricia. La ginecología infanto-juvenil es una subespecialidad que en el transcurso del tiempo ya estamos calando un poquito más y somos muchos más cada día, ¿no? Entonces, este tipo de eventos fomenta eso. Muchísimas gracias. Vamos a empezar con el tema que nos han encargado para esta noche, que son las masas anexiales en niñas y adolescentes. Toda la información recabada en esta exposición viene dada de las guías clínicas de la Sociedad Británica, de la Sociedad Americana y de la Europac, que son nuestros entes modeladores que guían, ¿no? Todas nuestro conocimiento, sin antes también mencionar que nosotros a nivel nacional estamos haciendo poquito a poco investigación. Y dentro de las masas anexiales, cabe recalcar que tenemos también las investigaciones que se han venido realizando desde el año 2005 acá en Lima, Perú, representado por el doctor Iter Sandoval y la doctora Claudia Urbina, en justo estos temas, ¿no? Que son las tumoraciones anexiales en adolescentes. Esta publicación fue hecha en el año 2005. ¿No? Dentro de la revisión bibliográfica he podido encontrar datos muy interesantes que van a ser motivo de discusión en esta exposición. Y la última publicación realizada en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña es por lo mismo, ¿no? Presentada por mi persona acerca de la evaluación de las características epidemiológicas, clínicas, histológicas y quirúrgicas en pacientes con tumoración de ovario.
Esta publicación fue dada el año 2022, hace poquito nada más. Entonces, esto es un poquito la revisión bibliográfica con la que vamos a contar y las recomendaciones que nos dan acerca de esta patología. Como introducción, como todos nosotros sabemos, las masas ováricas no solo se presentan en las mujeres en edad fértil, llámese mayores de 18 años, sino que también se presentan en las niñas, en las recién nacidas, en las lactantes, en las adolescentes. Esta patología antes era infradiagnosticada porque definitivamente el ultrasonido todavía no salía a la luz. Con el uso del ultrasonido es que actualmente han venido dándose muchos más hallazgos de la patología ovárica, ¿no? Tanto llámese quistes, llámese tumoraciones. Ahora bien, en su mayoría, para nuestra buena suerte de todos nosotros, ¿no? La gran mayoría de estas masas, de estos quistes, son benignos, asintomáticos y son diagnosticados muchas veces como un hallazgo. Y esto se va a ver reflejado muchas veces de acuerdo al grupo etario, llámese recién nacidas, lactantes, niñas y adolescentes. La cirugía muchas veces tiene indicación ante el crecimiento rápido de estas masas, la persistencia de estas mismas y las complicaciones que nos traen su aparición. Así como en la mujer en edad fértil, la torsión ovárica es una complicación, pues también en este grupo etario son una complicación muy grande, ¿no? Entonces, dentro de las complicaciones que nosotros tenemos son la torsión, la hemorragia y la rotura. Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos que tener en consideración para considerar, ¿no?, la vía médica o el conservar, ¿no?, o el vigilar o tener un manejo conservador en cuanto al hallazgo de un quiste o una tumoración? Va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho de los estudios que nosotros podamos hacer, de la unidad clínica que podamos encontrar de acuerdo a todos los hallazgos. Cabe recalcar que nuestra ayuda en el diagnóstico, siempre va a ser el ultrasonido. Actualmente, a pesar de que el enfoque de la cirugía ovárica debería de ser muy conservadora y mínimamente invasiva, definitivamente hemos llegado a tener un manejo muy severo, ¿no?, en la que mayormente todas las pacientes que encuentran un hallazgo de una tumoración mayor de 5 o 7 centímetros, generamos dentro del acto operatorio una oforectomía, ¿no?, que es el motivo muchas veces en las que las adolescentes a temprana edad queda mellado su fertilidad. Entonces, la importancia de la preservación ovárica en este grupo etario también es motivo de discusión y de desarrollo de esta exposición. Vamos a empezar teniendo en consideración que la anatomía de una recién nacida, de una niña, de una adolescente, va a variar mucho en cuanto a la anatomía de una mujer de mayor de 18 años, de una mujer en edad fértil mayor de 18 años. ¿Y por qué hago hincapié acá? Porque no es lo mismo pensar en un volumen ovárico de una niña de 15 años que en el volumen de una recién nacida o de una lactante o una preescolar. Es por eso que nosotros tenemos que tener en consideración que la anatomía de este grupo etario es muy importante. El volumen ovárico según edad pediátrica en la recién nacida está entre 0,1 y 0,5 cc. Llámese en diámetros antero-posterior y denominándolo al final con un volumen, podríamos estar encontrando que el tamaño es un 1 por 1, ¿no? En lactantes y preescolares el volumen es de 0,2 a 1,5. Llámese niñas de 5, 6, 7 añitos, que nosotros podamos visualizar con el ultrasonido un tamaño de 2 por 2, ¿no? Y en escolares el volumen de 1 a 2,5. Si seguimos esta tablita de referencia en cuanto a la anatomía del ovario, tenemos que entender que una tumoración o masa ovárica de
una adolescente que está catalogada mayor de 5 centímetros no se va a corresponder con el volumen ovárico de una niña. Entonces nosotros tenemos que tener mucha consideración en cuanto a la anatomía y lo que se denomina el volumen ovárico en cada grupo etario, para así nosotros tener un buen manejo. De acuerdo a la epidemiología, ¿no?, los tumores ováricos antes eran considerados una rareza, ¿no? Porque, como les mencionaba, no había el ultrasonido, no había la ecografía. Con la innovación de la ecografía es que actualmente, ya desde hace más de 20 años, es que estos hallazgos se dan de manera mucho más frecuente. Lo bueno es que todas las masas ováricas o quistes ováricos, la malignidad del ovario solo se informa en un 3 a un 8% de nuestras niñas y adolescentes, ¿no? Y esta a su vez representa solo el 1%, el 1 a 2% de todos los cánceres infantiles. Entonces, si nosotros tomamos en consideración este valor, estaríamos diciendo que en la edad infanto-juvenil, la patología ovárica maligna representa entre el 1 al 2%. Llámese 2,6 casos por 100.000 niñas al año. ¿Cuál es el tipo histológico más frecuente? En la mujer mayor de 18 años, como nosotros sabemos, el tipo más frecuente es el epitelial. En nuestras niñas y adolescentes es el germinal, representado siempre por el teratoma, en su gran mayoría de situaciones. A su vez, podemos tener también la coexistencia de varios tipos histológicos en una misma masa tumoral, como lo vamos a desarrollar en el transcurso de la exposición. Empezamos con los tipos histológicos según edad. Nosotros vamos a catalogar, como siempre les he mencionado y siempre se ha presentado en nuestra práctica diaria, ¿no?, saber frente a qué tipo de paciente estamos, bajo qué características clínicas tiene y bajo qué ayuda diagnóstica nos podemos nosotros tener el soporte para hacer un buen diagnóstico y a su vez un buen plan terapéutico. Si nosotros tenemos el grupo poblacional de neonatos y lactantes, la tumoración abdominal más frecuente en este tipo de pacientes son los quistes, ¿no?, que como todos nosotros sabemos, ¿no?, están representados de forma nicogénica, de bordes regulares, de contenido homogéneo, en los cuales no hay quistes, no hay septos y Doppler negativo. ¿Por qué los neonatos y lactantes? Porque definitivamente están bajo todavía la estimulación de la mamá, ¿no?, bajo la estimulación hormonal de la gonadotropina coriónica humana, la folículo estimulante, que podrían haber generado este tipo de manifestación en los neonatos y lactantes. Ahora, ¿esto puede generar alguna complicación? Sí, siempre y cuando el tamaño, ¿no?, de estos quistes sobrepasen, ¿no?, su volumen en relación al ovario. Un neonato y un lactante, pues los ovarios son sumamente de mínimo tamaño, apenas 1 centímetro en algunas oportunidades. Pero la bibliografía nos indica que si estos hallazgos clínicos no generan alguna alteración en el neonato y lactantes y son hallazgos que podrían estar dándose por alguna otra patología, como puede ser una duplicación intestinal, pueden ser malformaciones anorrectales, que en el estudio de estos se encuentren estos hallazgos, nosotros tendríamos que darle un seguimiento. Es el caso particular que, por ejemplo, el día de ayer se presentó, ¿no?, en un lactante de 42 días de nacido que vino al Instituto del Niño por presentar distensión abdominal, anemia severa, pérdida ponderal de peso, vómitos, ¿no? Y en el estudio de este lactante nos mandan la interconsulta a nosotros porque le encontraron un quiste,
¿no? El quiste medía en promedio 3 centímetros, ¿no? Que aparentemente era un quiste funcional. Entonces, tendríamos que nosotros asociar la presentación clínica del paciente asociado al hallazgo, ¿no? Entonces, en los neonatos y lactantes, mayormente, ese es el tipo histológico más frecuente. Por ejemplo, nosotros hemos tenido hace 2 años un lactante también de 42 años. Como teníamos un quiste mayor de 10 centímetros, abordamos por vía laparoscópica, ¿no? Y extrajimos el quistecito por uno de los puertos, ¿no? ¿Es posible? Sí, es posible. El tipo histológico en el paciente de 1 a 10 años. Como les mencionaba, ¿no? Importa mucho y tiene mucha validez el ver cómo vienen las pacientes, por qué vienen y qué es lo que le aqueja. En este grupo etario, la presencia o hallazgo de alguna masa o quiste tumoral está relacionado más al crecimiento mamario. Si podemos observar en esta lámina, podemos ver que la glándula mamaria del lado derecho de esta niña está incrementado en tamaño. Es un Tanner 2:3. Y también podemos observar que a la evaluación física vemos la hiperpigmentación de la región vulvar, como podemos ver en esta lámina. Si nosotros encontramos estos hallazgos, ¿no?, en estas pacientes, nosotros tenemos que pensar que podría estar desarrollándose una pubertad precoz con el hallazgo de algún quiste ovárico que me esté desencadenando este desorden, ¿no? Entonces, en este grupo etario, el hallazgo clínico y la presentación clínica del paciente nos va a orientar hacia cuál podría ser el estirpe, si es que hay la existencia de algún quiste o masa tumoral. Dentro de los tipos histológicos benignos que encontramos, son los más frecuentes son los teratomas maduros, los histoadenomas y los tecomas. Y dentro de los malignos, el disgerminoma, el teratoma inmaduro, el tumor del seno endodérmico y los quistes de la granulosa. En esta paciente que estamos observando acá, es una niña de 6 añitos que vino por lo antes mencionado. Entonces, nosotros le realizamos un ultrasonido, una ecografía, donde encontramos este hallazgo en esta paciente, en esta niña de 6 años. Y encontramos que tiene una masa, ¿no?, de aproximadamente 14 por 7 por 12, multiloculada, con múltiples tabiques, ¿no?, motivo por el cual pensamos nosotros, por la pericia que tenemos, en un quiste de la granulosa. Ingresamos a sala, programamos a la paciente y este es el hallazgo que encontramos, ¿no? La anatomía patológica nos lanzó y nos dio al final el diagnóstico, ¿no? Este tipo de tumoración se encontró en esta paciente. En las adolescentes, las tumoraciones de ovario, ¿no?, también están representados mayormente por el cistoadenoma seroso, el teratoma quístico benigno, el cuerpo lúteo hemorrágico, el disgerminoma, y dentro de la patología maligna siempre está con nosotros el teratoma inmaduro, ¿no? Podemos observar en esta tablita, en el 2005 se hizo este trabajo de investigación, ¿no?, por el doctor Iter Sandoval y la doctora Claudia Urbina en el 2005. Y lo resaltante del trabajo de investigación que ellos presentan, ¿no?, de acuerdo a su grupo poblacional, ellos hicieron la evaluación y el estudio en el Hospital Rebagliati, ¿no?, con pacientes que tuvieron los hallazgos de tumoraciones ováricas. Y dentro de ellos se encontraron que su grupo poblacional de 27, por histología, ¿no?, por el tipo histológico en adolescentes, tenían en primer lugar al cistoadenoma seroso ovárico, en el segundo lugar el teratoma quiste benigno, en tercer lugar el luteoma quiste hemorrágico. Cabe
recalcar que este grupo poblacional no incluía a niñas, a lactantes, a recién nacidas. Pero vamos viendo que dentro del grupo histológico relacionado con lo que nosotros tenemos como antecedentes, se parecen mucho, ¿no? Entonces, ¿es un hallazgo favorable el corroborar de acuerdo al grupo histológico en nuestra población? Claro que sí. Motivo por el cual, como no hay estudios acá en el Perú acerca de esto, entonces nosotros en el instituto hicimos un estudio, ¿no? Un estudio para catalogar el tipo de estirpe de los quistes que nosotros estábamos teniendo en nuestro servicio, ¿no? Nuestra muestra fue de 63 y nosotros no solo incluíamos a las adolescentes, sino también hemos incluido a las recién nacidas, a las niñas, a las lactantes y a las adolescentes. Y obviamente que ha cambiado un poquito en lo que es el tipo de tumoración o quiste que encontrábamos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro estudio, que ha sido la información recabada en 5 años, encontramos que el tipo de tumoración encontrada en primer orden es el endometrioso. En el segundo orden, el cistoadenoma seroso. Y en el tercero, el teratoma maduro. Entonces, dentro de evaluar el grupo histológico, ¿ha ido cambiando con el tiempo? Quizás sí, ¿no? ¿Seguirá cambiando? No lo sabemos. Esto va a depender mucho de cuánta casuística podamos encontrar, ¿no? Y más adelante se plantea, ¿no?, hacer en otro tiempo, porque este estudio se hizo hasta el 2019. La información fue recabada hasta el 2019, del 2014 al 2019. Del 2019 a la fecha de hoy, ¿podemos decir que estamos teniendo mucha más casuística entre uno y otro grupo histológico? Me imagino que sí. Motivo por el cual se tendría que hacer un nuevo estudio. ¿Cómo vienen nuestras pacientes adolescentes, ¿no?, con masas ováricas, masas tumorales? Por el hallazgo, por la palpación de una masa a nivel abdominal. Si podemos ver, esta es la parrilla costal, el ombligo y la cavidad abdominopélvica, la región abdominopélvica. Si podemos observar acá, vemos claramente la presencia, ¿no?, de una masa visualmente. Y cuando nosotros palpamos a esta paciente, vimos, ¿no?, tocamos que era una masa dura, pétrea, poco móvil, ¿no? Si bien es cierto, la paciente no vino por dolor, porque en este grupo etario lo más frecuente es que clínicamente las pacientes vienen por dolor o por el hallazgo a la palpación de una masa. Entonces, nosotros hicimos el estudio, programamos a sala a la paciente y encontramos lo siguiente. Este hallazgo, un teratoma maduro, en la cual nosotros podemos encontrar la divergencia de varios tejidos germinales, ¿no? ¿Es bastante la casuística que estamos teniendo actualmente en nuestras adolescentes? Sí, ¿no? Como podemos observar. ¿Son masas mucho más de 5 centímetros? Sí. Pero así como nosotros encontramos teratomas maduros de 5, 6, 10, 15 centímetros, como vamos a poder visualizar más adelante, también podemos encontrar teratomas maduros de tamaño mínimo, ¿no? Entonces ese ha sido el motivo de que nosotros hemos hecho una revisión de qué es lo que deberíamos de hacer de acuerdo a lo que hay en evidencia científica. Otro caso, ¿no?, en las adolescentes observamos esto, ¿no? En la parotomía aperturamos cavidad y encontramos este hallazgo, ¿no? Macroscópicamente veíamos que era una tumoración lobulada, con tabiques, con zonas pétreas, con zonas quísticas, ¿no?, que tenía contenido cetrino, si pueden observar acá. Sacamos en su totalidad la masa tumoral, que midió más de 18 centímetros, y la anatomía patológica nos arrojó
quiste de la granulosa, ¿no? Son tumoraciones grandes, groseras, sí, ¿no? En la cual es posible nosotros hacer una resección completa también, ¿no? Sigamos. Esta es otra tumoración que encontramos en una niña de 15 años. Si podemos observar, era una tumoración de más de 20 centímetros, multilobulado, con áreas sólidas, áreas quísticas. Parecía que aparentemente era una masa, ¿no?, de carácter maligno, y sí, pues, ¿no?, nos salió la anatomía patológica, un teratoma inmaduro, ¿no? La dimensión exacta, más de 20 centímetros, pesaba más de 700 gramos. Esto es lo que operamos en el instituto hace más o menos 2 a 3 años, ¿no? Pero observemos esto. Teratomas de gran tamaño y teratomas de mínimo tamaño. Estos hallazgos también podemos encontrarlos. Será motivo de controversia para ver cuál es el manejo adecuado que deberíamos de dar nosotros cuando encontramos estos hallazgos. Obviamente que el ultrasonido, si nosotros deberíamos de haber evidenciado, pues no vamos a encontrar como hallazgo una imagen anicogénica, de contenido homogéneo, de bordes regulares, ¿no? Básicamente, este teratoma medía aproximadamente 1.5 centímetros en una paciente, ¿no? Si era catalogado solo por el tamaño, pues era para no tener como fin una cirugía. Pero si podemos ver, acá está un diente. Esta parte blanca es un diente. Y esto, toda la tumoración mide aproximadamente 1.5 centímetros, ¿no? En esta otra imagen es una tumoración de más de 10 centímetros en la que podemos encontrar pelos, grasa, ¿no?, contenido sólido. En algunas situaciones se puede encontrar ojos, ¿no? Se puede encontrar de todo en este tipo de masas ováricas. Entonces, operamos, no operamos, una masa de más de 5, de más de 7 centímetros, de 1.5, de 2 centímetros, si se presenta en un adolescente, en una niña o en una lactante. Entonces vamos a hacer un algoritmo, podemos realizar un algoritmo de manejo de todas estas masas ováricas. Como les he mencionado, el diagnóstico se puede manifestar simplemente por un hallazgo, como les he mencionado hace 3 diapositivas anteriores, por el dolor abdominal, por la palpación de un tumor, o por alteraciones endocrinas como son el desarrollo de la glándula mamaria, ¿no? Llámese una pubertad precoz. Para eso nosotros tenemos que tener como ayuda nuestros métodos de ayuda diagnóstica. Y en esto nos ayuda la guía británica y la guía americana, ¿no? Y nos dicen cuáles son los fundamentos que nosotros debemos de tener en consideración para hacer un buen diagnóstico y hacer un buen plan de trabajo, ¿no? Llámese conservador o quirúrgico. La guía británica de la Sociedad de Ginecología del Niño y Adolescente, ¿qué nos dice, no? Que de primera intención nosotros debemos de tener, sí o sí, un estudio ecográfico, sí o sí. Y este estudio ecográfico tiene que realizarse preferiblemente por personas con experiencia y pericia en la patología ginecológica pediátrica, ¿no? Llámese radiólogos pediatras, ginecólogos pediatras, ¿no? Es lo ideal, es lo que se prefiere. La vía de acceso siempre debe ser la transabdominal en nuestras pacientes menores de 10 años, menores de 14 años o que no hayan iniciado actividad sexual. Mientras tanto, en las que ya han iniciado actividad sexual, llámese muchas veces nuestros adolescentes de 16 a 17 años, está indicado la vía transvaginal. Esto
asociado a que nosotros podemos tener marcadores tumorales que nos puedan orientar mejor hacia definir si es una patología benigna o maligna, nos ayuda a hacer unidad clínica, ¿no? Si nosotros tenemos el hallazgo ultrasonográfico de una tumoración benigna, entonces no tendría sentido nosotros hacer una catalogación de marcadores tumorales, ¿no? Pero si clínicamente encontramos, ¿no?, o tenemos duda, pero la paciente viene por alguna manifestación de pubertad precoz, podemos ayudarnos de FSH, LH, estradiol y la función tiroidea. Esto es lo que nos dice la guía británica, ¿no?, de la Sociedad de Gineco-Infanto. ¿Qué nos dice la guía americana, ¿no? La guía americana nos dice sí, estamos de acuerdo en que nuestra primera intención va a ser la ultrasonografía. Siempre va a ser la vía abdominal para nosotros poder evaluar una masa abdominal. Pero a su vez nosotros debemos de saber caracterizar si esta masa tumoral tiene características benignas o malignas. Si fuera el caso de que es un hallazgo maligno, deberíamos de usar la tomografía para empezar a testear a la paciente y buscar signos de diseminación de esta patología tumoral maligna. Además, nos indica que si tienes la posibilidad de realizar una resonancia, sería también lo indicado en este caso. Pero ¿qué ocurre? Que para nosotros realizar en la población pediátrica una tomografía o una resonancia, nosotros tenemos que someter al paciente a sedoanalgesia. Entonces, esto sería una pequeña complicación en la realización de los exámenes, ¿no? Entonces nos indica, tu primera intención siempre va a ser la ultrasonografía, y si encuentras hallazgos malignos, tu siguiente paso sería la tomografía o la resonancia de acuerdo a tu capacidad resolutiva, ¿no? ¿Qué tanta capacidad resolutiva tienes en el establecimiento, centro u hospital que estás atendiendo al paciente? Entonces, si estamos diciendo que de hallazgos ecográficos vamos a nosotros definir más la presentación clínica de la paciente, entonces nos dan, ¿no?, cuáles son nuestras características para definir malignidad o benignidad en las pacientes pediátricas y adolescentes, ¿no? Para ello, como todos nosotros conocemos, ¿no?, tenemos que tener características en cuanto a la consistencia, el tamaño, la capacidad de torsión que pudiera tener esta masa y la presencia o ausencia de papilas. Nos dice que tiene carácter benigno si es quístico, contenido líquido, menor a 8 a 10 centímetros, el contenido es homogéneo, es menos factible en las tumoraciones benignas que se encuentre torsión ovárica y es más frecuente la torsión ovárica y es menos frecuente el hallazgo de papilas, ¿no? En cambio, en las lesiones malignas nos indican que el contenido puede ser sólido, mixto, incluso el tamaño más de 8 a 10 centímetros, el contenido es heterogéneo, la torsión ovárica es menos frecuente y la proyección o la presencia de papilas es mucho más frecuente. Entonces, esto nos dan hallazgos a nosotros cuando tenemos el informe ultrasonográfico de qué posiblemente tipo de masa ovárica o quiste estemos enfrentando. Pero si nosotros tenemos solo los hallazgos y queremos complementar y hacer aún más preciso nuestro diagnóstico, deberíamos de usar nuestros marcadores tumorales. Y eso es lo que nos indica, ¿no? La guía británica nos indica que nosotros, si tenemos hallazgos de marcadores tumorales ultrasonográficos, nosotros solicitaríamos nuestros marcadores tumorales, ¿no es cierto? Dentro de ellos la alfa-feto, la LDH, la beta-HCG, el CA125 y la inhibina. Por sí solos, estos no nos van a dar un hallazgo de malignidad, ojo, nos dice eso. Y nos explica que nosotros debemos asociar a la presentación clínica de la paciente y al hallazgo ultrasonográfico.
por sí solos, estos no nos hacen el diagnóstico y no nos van a dar tampoco el diagnóstico. ¿Nos van a seguir de seguimiento postoperatorio? Sí. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos en el instituto mayormente es beta-HCG. Doctora, tiene 5 minutos, por favor. Ok. ¿Ya? Y en cuanto al manejo, nosotros tenemos que saber si va a tener un manejo conservador o un manejo quirúrgico, con lo antes mencionado, ¿no? En el manejo conservador vamos a ver si observamos y damos seguimiento, y en el manejo quirúrgico si va a terminar en vía laparoscópica o vía abierta, ¿no? Una laparotomía. Entonces, el manejo de las masas ováricas en las recién nacidas y lactantes, con lo antes mencionado, sería saber si es asintomática o sintomática. Si es sintomática y es menor de 5 centímetros, si es un quiste simple, aspiración percutánea, y vemos en 4 a 6 semanas, ¿no? Y si mide más de 5 centímetros y tiene características de ser sólida, compleja o maligna, laparoscopia. En niñas, si tenemos en consideración la masa ovárica, ¿es asintomática o sintomática? Si es sintomática, a ver, signos de malignidad que ya les he mencionado y los signos ecográficos asociados a los marcadores tumorales. Si la niña es asintomática, menor de 2 centímetros y simple, control en 4 a 6 meses para ver si se ha resuelto de forma espontánea. Si persiste, cirugía. Si tenemos una tumoración de más de 2 centímetros, complejo o sólido, que podría ser el caso de la tumoración del teratoma maduro de 1.5 centímetros, el abordaje es cirugía. En las adolescentes tenemos que evaluar el tamaño y las características antes mencionadas. Menor de 5 centímetros y simple, control en 3 ciclos. Vemos su resolución espontánea o su persistencia. Si persiste y es mayor de 5 centímetros y o es complejo o sólida, cirugía. La mejor vía, según la evidencia, según lo que tenemos actualmente, la laparoscopía, ¿no? ¿Por qué? Porque es mínimamente invasiva, más fácilmente tolerada, tiene un posoperatorio de recuperación casi a las 24 horas. Y para terminar, y no menos importante, ¿no? Realizar quistectomía con preservación ovárica o sin preservación ovárica, que siempre es el motivo de que siempre nosotros los ginecólogos pediatras invocamos a nuestros colegas que hacen la ginecología del adulto, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta tumoración grande, ¿no? Una tumoración de más de 10 centímetros. ¿Qué hacemos? ¿Oforectomía completa o generamos o podemos generar preservar los ovarios? Tamaño más de 10 centímetros. Si pueden observar, hemos extirpado la masa tumoral y hemos, al final de la cirugía, extirpado la masa tumoral y logrado preservar tejido ovárico. Al final dejamos este muñón de ovario que representa entre el 10 al 15%. No hemos dejado ningún lecho, hemos coagulado y colocado puntos que no estén sangrando y hemos cerrado, ¿no? Preservación ovárica en tumoraciones benignas está indicado, la evidencia nos dice que sí, ¿no? Tanto la sociedad americana como la británica y en las guías incluso de SOGIA de Brasil y de Argentina nos indican que sí. Entonces, esto es un poquito lo que quería transmitirles a ustedes en cuanto a masas ováricas. Espero les haya sido de mucha utilidad la exposición. Muchísimas gracias. El Servicio de Ginecología Infanto-Juvenil del Instituto presta siempre a poder apoyarnos. Por su interesante ponencia. Y ahora pasamos al último punto, hemorragia uterina anormal en adolescentes, con la participación de la doctora Claudia Urbina. Adelante, Claudita.
Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Agradezco la invitación a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología en este simposio. El tema a tratar es ahora el sangrado uterino anormal en la adolescente. Es un tema muy importante, no tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de hoy serán la definición, la incidencia, la etiología, la evaluación y el examen físico, laboratorio, examen por imágenes y el tratamiento médico quirúrgico. Entonces, nuestros objetivos van a ser compartir un enfoque multidisciplinario en el manejo del sangrado uterino anormal en las adolescentes. ¿Cuál es la definición de sangrado menstrual abundante? Es aquel flujo excesivo que va a producir un sangrado que va a afectar físicamente, socialmente, económicamente a la mujer. Y el sangrado uterino anormal es aquel sangrado que puede ser agudo o crónico y que va a salir del cuerpo uterino en forma normal, ya sea en el volumen, en la regularidad o en el tiempo. Empezaremos con la definición. En promedio, la edad de menarquia en Estados Unidos es de 12 a 13 años. Entonces, el ACOG en el año 2015 hizo una definición de acuerdo al ciclo menstrual y esta ha variado después en otra clasificación. Entonces, el intervalo promedio del ciclo menstrual es de 32 días aproximadamente, con un intervalo de ciclo de entre 21 a 45 días y una duración menor o igual a 7 días. Y el uso de productos menstruales de 3 a 6 toallas o tampones por día. Posteriormente, la FIGO hizo otra clasificación que generalmente la usamos más después de los 2 años posmenárquicas, ¿no? Y se habla de una frecuencia normal entre 24 y 38 días, poco frecuente cuando es más de 38 días, muy frecuente menos de 24 días, y en relación a la duración, clasifica cuando la menstruación va a tener un periodo de menor o igual a 8 días. En la regularidad hablan de un intervalo entre ciclo y ciclo menor o igual a 7 a 9 días. Y en relación al volumen, hablan de un volumen leve, un volumen normal o un volumen abundante. También se agregó la clasificación de un sangrado intermenstrual, que hay que tener en cuenta si este se presenta al inicio del ciclo, al mediano ciclo o al final del ciclo. Y también el sangrado provocado muchas veces por algunos medicamentos como los anticonceptivos. En relación a la incidencia, vemos que en el Hospital Revalidati en el año 2022, en una población menor a 14 años, vimos que era la primera causa de trastornos del ciclo menstrual en la consulta externa, en lo cual las hemorragias uterinas anormales tuvimos 81 casos, ¿no? De 464 atenciones. En el Instituto de Salud del Niño, el sangrado uterino anormal también ha ido aumentando a lo largo de los años. Que tenemos en el 2018 65 casos y en el 2022 aproximadamente 150 casos. Se dice que en el periodo de pandemia que tuvimos del COVID hubo un gran incremento de estas hemorragias y eso también debido a factores psicológicos como el estrés, la ansiedad y la depresión que tomó en esos momentos y fueron afectadas las mujeres y adolescentes en esa pandemia. Entonces, cuando hablamos de causas, hablamos de múltiples causas que causan un sangrado uterino anormal. Dentro de ellas tenemos los traumatismos asociados, por ejemplo, a abusos sexuales, las alteraciones endocrinológicas como las patologías tiroideas, prolactina, entre otras. Las enfermedades sistémicas crónicas, pacientes con nefropatías, enfermedades autoinmunes como el lupus, patologías tumorales, cuerpo extraño, iatrogénica por el uso de medicamentos, producto también de infecciones, otras causas como el embarazo, siendo la primera de nuestras causas la hemorragia uterina disfuncional o por anovulación, y también las alteraciones de la hemostasia. Por eso, tener en cuenta que en esta etapa de la adolescencia, nuestro sangrado anovulatorio es la primera causa de sangrado en el grupo de adolescentes, ¿no? Y la segunda causa son los trastornos hemorrágicos por patologías hematológicas. FIGO hace una clasificación en relación, como sabemos, en el acrónimo del PALCOIN, ¿no? Donde las lesiones estructurales, como por ejemplo el pólipo, la adenomiosis, el leiomioma y las patologías malignas,
Estas lesiones estructurales no son tan frecuentes en los adolescentes, a diferencia de las patologías como en el acrónimo COIN, ¿no? Que sería la primera causa de los trastornos anovulatorios. La segunda causa, las coagulopatías, dentro de ellas las patologías hematológicas que mencionaremos más adelante. Las lesiones endometriales que hablamos de hiperplasias, ya sea simples, muy pocas complejas, que se pueden presentar también en este grupo etario. Dentro de las lesiones de tipo iatrogénicas tenemos el uso de medicamentos como los anticoagulantes, antipsicóticos, antidepresivos y el uso también de anticonceptivos. Y hay otro grupo etiológico, los no clasificables, como por ejemplo las malformaciones vasculares en uterina, ¿no? Y dentro de cuando hablamos de la principal causa que vendría a ser la no ovulatoria en el grupo de adolescentes, tenemos que en el primer y segundo año posmenárquica vamos a tener entre el 50 a 82% de causas que son por ciclos anovulatorios. Entre el segundo y cuarto año aproximadamente un 50% de ciclos anovulatorios, y entre 4 y 5 años posmenárquicos hasta un 20% de ciclos anovulatorios. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Hay muchas publicaciones donde en sus estadísticas encuentran que la anovulación es entre un 80 a un 90%, y es importante explicarle a las mamás y a las cuidadoras de las niñas, referirle que cómo son los ciclos normales y cuándo es un ciclo anormal, y que esos cambios de los ciclos menstruales se van a dar generalmente en los primeros años de la edad posmenárquica, para que estén preparadas y no se angustien, y decirle cuándo es anormal y cuándo venir al médico cuando el flujo no es abundante. Entonces, dentro de las patologías de trastorno de la función plaquetaria, debemos tener en cuenta las principales. Dentro de ellas está la enfermedad de von Willebrand, que la puede clasificarse en 3 tipos, ¿no? El tipo 1, cuando hay un déficit del factor von Willebrand. El tipo 2, cuando hay un defecto en la calidad del factor von Willebrand. El tipo 3, cuando hay una ausencia de este factor von Willebrand. También tener en cuenta otras patologías en la agregación plaquetaria, por ejemplo, cuando hay unas anomalías de la membrana plaquetaria, como la trombastemia de Glasman. Otras alteraciones hematológicas son en relación también a déficit de factor 7, como la hemofilia A, factor 9, como la hemofilia B, las trombocitopenias, como la púrpura trombocitopénica idiopática o inmune, y otros defectos de la coagulación que involucran el plasminógeno. Entonces, a tenerlo en cuenta. Entonces, hay trabajos que mencionan que la primera causa de las enfermedades hematológicas es la enfermedad de von Willebrand. Existe un punto de corte en relación a la cantidad de valor del von Willebrand, y el punto de corte es menos de 30. También hay otras pruebas específicas que hay que pedir en estos pacientes, y ver también si hay una alteración en el perfil de coagulación o la función plaquetaria. Entonces, en la enfermedad de von Willebrand equivale dentro de los cuadros hematológicos más frecuentes, y hay que tenerlo en cuenta. Si bien se presente en un 1% de la población, este grupo de pacientes que son portadores de esta enfermedad tienen un 36% de sangrado menstrual abundante. Y esto se manifiesta por sangrado nasal, la epistaxis nasal, las equimosis, los hematomas y las hemorragias gastrointestinales, y muchas veces sangrado quirúrgico cuando son sometidas a una operación. Entonces debemos tenerlo en cuenta cuando buscamos la etiología, sobre todo en nuestras pacientes adolescentes que inician la menarquia con un sangrado menstrual abundante, con una anemia, con cuadros agudos y muchas veces refractarios al tratamiento convencional que hacemos de acuerdo al protocolo, ¿no? También existe un grupo de pacientes en los cuales también hay un sangrado, aquellas que por ejemplo usan anticoagulantes. Entonces estas pacientes tienen un 20% de posibilidad de desarrollar un sangrado uterino anormal, y el 45% de ellas presenta anemia, y el 78% va a requerir transfusión sanguínea. Generalmente estas pacientes son hospitalizadas, deben llevar una consulta hematológica, ¿no? Con un manejo multidisciplinario. Se puede interrumpir el uso de estos anticoagulantes por un tiempo o por un periodo mientras se presente el sangrado abundante. Entonces, recordar que el sangrado menstrual es un signo vital, al igual que la presión, que la frecuencia respiratoria, que el pulso. ¿Por qué? Porque cuando esto es un sangrado
menstrual abundante va a alterar la vida del adolescente, sus actividades físicas, las distracciones escolares, el no realizar deporte, que va a hacer que estas niñas dejen de hacer sus vidas como habitualmente las hacen, ¿no? ¿Cómo debemos valorar un sangrado uterino normal? Haciendo una adecuada anamnesis, viendo la edad ginecológica, ¿no?, posmenárquica, para ver en qué periodo está, para informar y educar también a esas madres, viendo si tiene relaciones sexuales o no, considerando los antecedentes personales y familiares, buscando en los antecedentes también enfermedades de coagulopatías, enfermedades tiroideas, si se presenta o no cefalea, si hay una historia alimentaria, si ha bajado de peso, subido de peso, y qué actividad física realiza la niña. Porque a veces, con el modernismo actual, las adolescentes se dedican pues por hacerse ejercicios excesivos, hacen unas dietas severas por el tema de la competición de pares y tener una figura muy delgada, ¿no? Entonces tenemos que también tener esa información en la historia clínica. Es importante hacer la evaluación física general, ver la piel, ¿no?, ver las funciones vitales, la talla, el peso, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, evaluar la parte también de la tiroides, ver si no hay bocio, si no hay nodulaciones, ver si hay galactorrea en el examen de mamas, y también hacer un examen no solamente, digamos, genital, sino también anal cuando lo requiera. A veces vamos a requerir en las pacientes sexualmente exámenes como la espectroscopía, por ejemplo, y también tener de la mano un examen auxiliar que en ginecología mucho lo usamos, como la ecografía. En el caso de las no sexualmente activas, contamos con la ecografía pélvica, y en las que ya han tenido actividad sexual podemos usar la ecografía transvaginal. Es importante también tener en cuenta los exámenes de rutina a usar, ¿no?, como el hemograma, el grupo sanguíneo, el perfil de coagulación, contar con una prueba de embarazo, con pruebas tiroideas, con un perfil ovárico, LH, el FSH, el estradiol, y cuando hay signos de hirsutismo, buscar también nuestros exámenes para descarte de ovario poliquístico. Entonces, tener en cuenta para el diagnóstico un examen físico, ¿no?, completo, un examen genital, a veces el examen que usamos también puede ser el espéculo, el examen digital o bimanual, el rectal, la ecografía, y también hacer una evaluación psicológica para valorar ansiedad, depresión y estrés. Los exámenes a solicitar van a ser, ¿no?, las pruebas laboratoriales, como les mencionamos, las pruebas de coagulación, buscando enfermedades específicas, el TTPA, el TP, fibrinógeno. En relación a la enfermedad de von Willebrand tenemos el antígeno de factor von Willebrand, el cofactor de aristocetina, el factor 8, a veces pedimos el 7, el 9, buscando con ayuda del hematólogo las indicaciones que requiere el paciente, y considerar también el hierro sérico, la transferrina, la saturación de fierro y el perfil hepático. Es importante también para ver si hay alguna alteración y también para hacer el manejo y el seguimiento cuando usamos los anticonceptivos o cuando tengamos alguna patología hepática de fondo. Entonces se han creado varios pictogramas o ayudas de herramientas para poder ver cuándo está la presencia de un sangrado uterino normal. Por ejemplo, ¿no?, para clasificarlo si es leve, si es normal o pesado. Por ejemplo, en este pictograma podemos graficar hasta los 8 días, y si según el llenado de la toalla, si es poco, mediano o mucho, o del tampón, podemos visualizar o pensar cuál es el volumen aproximado de pérdidas. Esto realmente no está, digamos, validado en adolescentes, pero nos sirve como un instrumento. Debemos siempre preguntar si usa toalla higiénica, si usa tampones o copita menstrual, y de acuerdo al volumen de llenado, nosotros podemos aproximar si ese volumen es mayor de 80 mililitros, pensar, y nos ayuda a un sangrado uterino anormal. También podemos ver si hay presencia o no de coágulos. Si los coágulos son pequeños, 1 punto. Si los coágulos son grandes, 5 puntos. Según el manchado de la toalla o el tampón, damos un puntaje de 1, 5, 10. Y si es más de 100 puntos, también pensar que hay una hemorragia mayor a 80 mililitros. ¿Qué otras herramientas podemos usar? Existe una herramienta actual hecha por la COP cuando busquemos cuadros hematológicos
que producen un sangrado uterino anormal, por ejemplo. En esta herramienta tiene 4 criterios. El primer criterio, cuando el sangrado es mayor de 7 días, cuando ha habido un accidente, inundación, se moja la ropa, se moja la cama, cuando se cambia una toalla o un tampón por hora o para cada 2 horas, nos indica, ¿no?, de la posibilidad de un sangrado anormal, cuando hay una historia de anemia, cuando hay antecedentes familiares de hemorragias, de cuadros hematológicos, y cuando hay un sangrado excesivo, ya sea por una extracción dental, por una operación, por un parto, por un aborto o por alguna cirugía que se presente. Entonces se va a utilizar esta herramienta. Aquí está el código que puede QR para los que quieran luego utilizarlo. De repente en la consulta se ve si sangra menos de 7 días, más de 7 días, si se ha producido algún incidente, el cambio de toallas, los antecedentes familiares, si es con un diente y hubo sangrado sí o no, si estuvo alguna vez embarazada, y también si ha tenido algún problema de sangrado cuando hubo un parto o no. En relación al manejo, siempre recordar que el manejo es individualizado. Se debe evaluar lo que es el estado general, ver la etiología, el origen del sangrado y controlar el sangrado. La valoración inicial es, como hemos mencionado, con la anamnesis, el examen clínico general y genital, y siempre descartar el embarazo. Recordamos que las adolescentes es una población que muchas veces nos dice que no ha tenido actividad sexual y de repente viene a la emergencia y tiene un aborto, como generalmente podemos a veces verlas en las emergencias. ¿Cómo debe ser el abordaje? Siempre debe ser rápido, disponible, y ver quiénes tienen contraindicación de usar estrógenos, y siempre prevenir las recidivas. Entonces, el tratamiento, no existe un consejo sobre cuál es el mejor tratamiento, pero sí existen 2 tipos de tratamiento, el hormonal y el no hormonal, y excepcionalmente el quirúrgico. Este es un algoritmo que, cómo es el manejo en un sangrado uterino normal severo. Entonces, valoramos la severidad, mencionado como un sangrado abundante, cuando se cambia más de una toalla, cuando hay signos vitales con evidencia de hipovolemia, cuando hay hipotensión ortostática, cuando hay una hemoglobina menor de 8 o un hematocrito menor de 25. Entonces, si cumple estos criterios, el paciente debe ser hospitalizado. Se debe hospitalizar, se debe consultar con un hematólogo, se debe hacer sus pruebas rutinarias, se debe valorar si requiere o no transfusión o de repente hierro sérico para poder manejarla conjuntamente y ver si tiene contraindicación de estrógeno o no. ¿Qué pasa si no reúne el criterio de hospitalización? Entonces el manejo es ambulatorio. Siempre recordar que el tratamiento que iniciemos debe ser valorado. Si el cese del sangrado o la disminución se da en 24 horas, entonces hay una respuesta al tratamiento. Pero si no hay una respuesta inmediata, hay que hospitalizar al paciente, y en el caso de que sí hay un cese del sangrado, debe ser revalorado a los 7 días, ¿no?, de tratamiento, y debe recibir suplementos de hierro oral cuando no es hospitalizado. Entonces, si no tiene contraindicaciones, se le debe dar al paciente el tratamiento de elección de primera línea, son los estrógenos combinados que tenemos a la mano. Si no hay tolerancia oral, sería de preferencia los estrógenos endovenosos, que no contamos en nuestro país, ¿no? Tenemos que echar mano de los anticonceptivos combinados para poder dar tratamiento, pero recordemos que cuando hablemos de cómo usarlo, muchas veces tenemos que usar también los antieméticos para que tolere mejor el tratamiento. Si tiene contraindicación de estrógenos, ahí tenemos para usar los progestágenos, ya sea medroxiprogesterona, que es lo que tenemos aquí a la mano, y podemos utilizar. Entonces, si cesa nuestro sangrado, si para, entonces el paciente va a poder continuar la terapéutica de mantenimiento para evitar la recidiva, entonces debe ser continuo. Y si no para el sangrado, debemos añadir un antifibrinolítico, consultar al hematólogo que tenga otras posibilidades y otros manejos de acuerdo a la patología que pueda usarse, ¿no? Y después sigue ya como segunda línea otra acción, por ejemplo, el uso de un tapón, ¿no?, a través de una sonda que mencionamos luego, o el tratamiento quirúrgico que si alguna vez lo requiere por alguna patología, ¿no?, en generalmente pacientes que son refractarios a todos los tratamientos que hemos usado.
Entonces, ¿qué anticonceptivo combinado dar? Uno que tenga dosis de 30 a 50 miligramos. Generalmente usamos el que tenemos a la mano, que tiene timisalidinol de 30 y una progesterona, el levoleón de 150. Y este tratamiento combinado lo podemos iniciar cada 6 horas o cada 8 horas por 3 días. Luego vamos haciendo en escala, bajamos el tratamiento, puede ser luego cada 12 horas. Si iniciamos cada 8 horas, luego cada 12 horas por 3 días, y luego vamos a llegar a una dosis diaria hasta completar los 21 días. En caso de que tenga un trastorno hematológico del fondo, se podría dar ya no en esquemas de 21 días, sino en esquemas continuados para evitar el sangrado por deprivación y también para así mejorar la hemoglobina que pueda tolerar la paciente para que pueda recuperar su hierro, ¿no? Y cuando no podemos usar, por ejemplo, los estrógenos en casos de migraña con aura, hipertensión, antecedentes de trombosis, pacientes trasplantadas, pacientes con anomalías congénitas o mayor riesgo de uso de estos estrógenos, usamos las progestinas. ¿Cuál progestina tenemos? La medroxiprogesterona, que se puede dar en dosis de 10 a 20 miligramos, hasta dosis tope de 60 a 80 por día. Y la otra es la noretindrona de 20 miligramos cada 8 horas, pero que eso no contamos en nuestro país, ¿no? En otras bibliografías americanas o experiencias, ellos sí pueden contar con esos medicamentos. Entonces, el sangrado uterino normal, ¿qué debemos hacer una vez diagnosticado? Tenemos que reponer volúmenes, tenemos que usar coloides de 10 a 20 por kilo y no tener el tratamiento de línea siempre va a ser el médico. El sangrado uterino no es nuestra primera arma de manejo. Entonces aquí está el resumen de los estrógenos combinados, que se puede dar endovenosos, en píldoras, de 30 a 35 combinados, la medroxiprogesterona, y dentro de los no hormonales tenemos el ácido tranexano, 10 miligramos por kilo, que puede usarse cada 8 horas endovenoso, y el ácido aminocaproico, que sería otra opción de 100 a 200 miligramos endovenoso. ¿Qué pasa ya cuando el sangrado es crónico? Y cuando hablamos de crónico, por lo menos en un espacio de 6 meses, el tratamiento debería usarse los anticonceptivos combinados, los parches, el anillo inyectable. El implante al inicio no, porque si el paciente está con un sangrado activo puede muchas veces tener spotting y no ir de la mano, y el paciente no se va a sentir seguro porque va a pensar que si estaba sangrando y ahora vuelve a sangrar, el tratamiento para él no es muy confiable. Entonces se espera más bien que haya una estabilidad o un tratamiento posterior, porque sí, el anticonceptivo del implante es un método de prevención del embarazo muy seguro y es uno de los métodos de LAR ideales para pacientes, pero en la etapa de sangrado no deberíamos usarlo en primera intención. También otro de los tratamientos a largo plazo a usar sería el sistema intrauterino, que no solo calma el dolor, sino también el sangrado, y es un método muy seguro. Y comparado con los anticonceptivos orales, en la bibliografía lo refiere que los resultados casi son muy similares. Entonces, las pacientes que no pueden usar estrógenos, pacientes también con enfermedades hepáticas, coronarias, cáncer y enfermedades autoinmunes como el lupus, que es muy frecuente ver pacientes en el instituto con estas patologías, es usar la medroxiprogesterona o la progesterona micronizada en valores de 200 a 300 por 10 días por ciclo. Siempre debemos prevenir las recidivas, dar un tratamiento de sostén de 3 a 6 meses, un tratamiento combinado, o si vamos a usar progestógenos, que sean de 10 a 21 días al mes. Siempre es importante dar el tratamiento de la anemia, ver si hay coagulopatías persistentes o cuadros de plaquetopenia. Dentro de los tratamientos siempre debemos dar por lo menos mínimo 3 ciclos para evitar recidivas, pero a veces tenemos que ampliarlo a 6 meses, un año, de acuerdo al paciente. Como hemos dicho, el tratamiento es individualizado. Aquí está el dispositivo, ¿no? Hormonal uterino, y que nos ayuda también en las pacientes mulíparas o en las que tienen hijos para las patologías de hemorragia. Otro, digamos, fármaco no hormonal podría ser los antiinflamatorios, que pueden ser usados en pacientes con cuadros de leve moderado, ¿no? Como el ácido mefenámico cada 8 horas, el ibuprofeno y el naproxeno, pero tener cuidado su uso en pacientes con cuadros hematológicos.
¿Qué se dice de la exploración o el examen bajo anestesia y la histeroscopia? Según Gill y colaboradores, hicieron estudios de 204 de hemorragias uterinas anormales en pacientes adolescentes con himen intacto, donde ellos le realizaron vaginoscopia y histeroscopia bajo anestesia y encontraron 53 casos de hiperplasia endometrial simple, 53 casos de pólipos endometriales, 50 casos de hiperplasia de glándulas estromales y desorden estructural, 35 casos de endometrio en fase proliferativa, 5 casos de endometrio en fase secretante sangrante y 3 casos de hiperplasia compleja, un caso de cambios de deciduo. Solo 64 casos fueron seguidos y 34 de ellos respondieron a los tratamientos dirigidos a corregir el engrosamiento endometrial. En un periodo de 6 años, en el Instituto de Salud del Niño, nuestros pacientes han respondido favorablemente al tratamiento médico. Solo hemos tenido 2 casos de pacientes que ingresaron a sala para examen bajo anestesia e histeroscopia. El primer caso es un caso de una niña de 13 años con tratamiento refractario y que recibió 5 paquetes globulares, y como el sangrado persistía, entramos a un examen bajo anestesia. Lo que encontramos en los hallazgos histeroscópicos era una hiperplasia endometrial y se le hizo una biopsia con cureta de Novak y se le envió a patología, ¿no? Tenía un endometrio muy desorganizado y el hallazgo de patología de esta paciente fue de una actinomicosis. El otro caso que hemos tenido era una niña de 14 años también, en que el tratamiento fue refractario a los anticonceptivos orales, inclusive a la progesterona de depósito que se le pudo usar. Entonces entró a un examen bajo anestesia donde no se encontró lesiones y al final con el tratamiento posterior a una segunda dosis cesó el sangrado y estuvo también en estudio de una enfermedad hematológica. Siempre recordar los diagnósticos diferenciales que debemos hacer en este grupo etario, las patologías endocrinas, las enfermedades de trastorno de coagulación, siempre descartar el embarazo, las infecciones. Otro de los casos también que se ha visto en las publicaciones de infecciones endometriales como es la clamidia, que también es una patología frecuente en pacientes sexualmente activas, ¿no? Entonces, en unas biopsias se han encontrado clamidia. Las patologías uterinas son poco frecuentes, pero existen las posibilidades de que existan pólipos o miomas en adolescentes, pero muy infrecuente. Y las medicaciones, ¿no? Los anticoagulantes y medicamentos antipsicóticos, antidepresivos y otros como los traumas, cáncer de vagina y cuerpo extraño. ¿Cuál sería nuestra conclusión de la hemorragia uterina normal? Debemos educar tanto a los padres como a sus cuidadores de lo que es normal y qué no es normal. También a la niña, nosotros en la consulta otorgamos un calendario menstrual para que ella grafique y le damos una puntuación o un número donde ella debe poner si sangrados leves, moderados, severos, si va acompañado de otros síntomas, dolor, náuseas, vómitos, y también nos ayuda a buscar cuadros de endometriosis en la consulta. Entonces, dado el impacto de la hemorragia uterina normal sobre la calidad de vida de los adolescentes, es vital y se considera un signo vital y debe ser también acompañado el tratamiento con el hematólogo cuando hay diagnósticos y manejos refractarios o abundantes o las pacientes sobre todo hospitalizadas. Se debe dar una educación y tratamiento médico, la primera línea en el abordaje sobre el tratamiento en lo que es el sangrado uterino anormal en las adolescentes. Gracias. Muchas gracias, Claudita. Muchas gracias también por adecuarse al tiempo. Muchísimas gracias. Y tenemos creo que 5 minutos para hacer algunas preguntitas. A ver, para el doctor Corimanya, las pacientes que sufren abuso sexual o un tipo de agresión vienen al primer nivel de atención. ¿Qué opina usted de la preparación en el primer nivel de atención que tenemos nosotros? O sea, ¿qué es lo que pasa allí realmente que están adecuados? Sí, en primer lugar, la paciente que llega a un centro de salud como una atención de emergencia, según la norma, es una paciente que ha sido abusada dentro de las primeras 72 horas. Si no es así, bueno, el centro de salud tiene
la opción de atenderla de forma electiva, digamos el consultorio, igual se pide un análisis ya no de emergencia, porque la paciente, pues, si fue abusada hace más de 5 o 6 días, ya no tiene sentido la profilaxis. Hay que hacer la detección de las enfermedades, incluso la prueba de embarazo va a servir para ver si de repente a los 7 días se hace positiva, si que fue el abuso hace 7 días se puede hacer un examen, ecografía, o sea, ya es un manejo diferente al de emergencia. Pero si está dentro de las 32 horas, ¿cuál es la obligación que tiene el centro de salud? En primer lugar, la píldora de emergencia, que deben tenerla. En segundo lugar, de repente las pruebas rápidas las puede tener, ¿no? Y si las pruebas rápidas son negativas y no tiene antirretroviral, ahí nomás se está enviando a la paciente a un centro de mayor nivel de complejidad donde se pueda completar el kit de emergencia. Y no solo eso, sino que no se olvide que la paciente que está siendo abusada dentro de las 32 horas de una atención de emergencia debe ser hospitalizada para el tratamiento psicológico psiquiátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un problema de que estas pacientes, por este tema, pueden desarrollar una depresión severa y pueden llegar incluso al intento de suicidio. ¿Cómo ha pasado? O sea, la experiencia nos dice de que a pesar que son pocos casos, a pesar de que son puntuales y casos históricos, puede pasar esto con unas pacientes. La paciente abusada tiene muchos temores, incluso el temor al mismo embarazo, producto del abuso o al contagio de las enfermedades, porque algunas niñas sí saben que eso puede ser adquirido de esa manera. Entonces, el primer nivel tiene bien claro en la norma que hay 3-4 aspectos que pueden ellos avanzar, que es la píldora de emergencia, las pruebas, la prueba rápida de embarazo, de HIV, de hepatitis B, y el tratamiento de ácido retroviral no puede ser ni los antibióticos, se deriva al siguiente nivel, y también para la atención psiquiátrica psicológica. Claro que sí, eso bien claro, ¿no? Bien claro. El nivel de primer detención deben de dar toda esa atención integral de la niña, del adolescente, y no derivarla al toque, ¿no? Decirle, no atendemos eso y pasarlas al hospital. Y otra cosa importante, deben derivar a un centro hospitalario del sistema de salud de mayor complejidad. No la pueden derivar a la comisaría, no la pueden derivar a medicina legal, ni a la fiscalía no va a poder hacerlo, pero no puede ir a la comisaría. Si la paciente por su cuenta va a la comisaría y debe haber medicina legal, los médicos legistas ya saben que la paciente tiene que ir al hospital, ¿no? El centro de emergencia de mujer igual, si la paciente llega a ser emergencia de mujer y meten en el centro de emergencia lo deriva al hospital. O sea, ya todo el programa está hecho. Y en el hospital, el papel importante del equipo multidisciplinario no solo es el jefe de la guardia, así que hay jefe de guardia, sino también la asistencia social, que es la que hace el trámite con fiscalía y con todo lo demás que se requiere para que la paciente tenga la atención también del parte del Ministerio Público. Perfecto. Entonces, de punto de vista legal. Entonces, hay que estar atentos a eso, lean sus normas, porque si no se olviden que acá el problema no es que te equivocas al hacer un informe. El problema es que si no haces el informe, no tienes al paciente, ahí está tu falta. Claro, que hasta ahora no se ha enjuiciado a nadie por eso, pero por ejemplo, este caso del aborto de la niña Mila, justamente porque no se conoce pues, todos los bemoles de un abuso sexual en una paciente, ¿no? Para poder trabajar de acuerdo a las normas y a las leyes. Eso es lo que dices tú, ¿no? Seguir las normas está escrito y es nuestro deber hacerlas cumplir. Muchas gracias, doctor Corimaña. Para la doctora Noemí, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que han visto al operar los quistes de ovario? ¿Y cuáles son los quistes que les han tenido mayores problemas? ¿Quistes gigantes de repente? ¿Han usado la paroscopía o no? Si nos puede contar un poquito de eso. ¿No se escucha su audio? Aquí es su audio, chicas. A ver, ¿me pueden escuchar? Bueno, en el servicio hemos tenido muchas complicaciones, gracias a Dios todos lo hemos sabido sobrellevar y solucionar en su momento, ¿no? Como siempre, los tumores, los teratomas inmaduros y los de carácter oncológico siempre han sido nuestro dolor de cabeza, porque podemos hacer solo la parte quirúrgica, pero la parte de quimio, radio, ya corresponde muchas veces derivar a nuestros pacientes al INEM. Sin embargo, siempre damos el tratamiento quirúrgico de primera intención, ¿no? Con la anatomía patológica ya nosotros derivamos a nuestros pacientes, ¿no? Para que complementen más que todo el manejo. Y siempre en cada grupo etario, como hemos mencionado en las exposiciones anteriores, pues tiene sus características propias, ¿no? En las niñas mayormente son quistes funcionales que solo los observamos, les damos seguimiento cada 6 semanas, cada 3 meses y terminan desapareciendo, ¿no? Y las que tienen características malignas, las que son complejas, terminamos operándolas y dentro de ellas mayormente también tenemos a los teratomas, ¿no? Tenemos una gran casuística que espero poder realizar nuevamente la segunda parte de la investigación, ¿no? De nuestro querido instituto. Muy bien, Noemí, muy interesante. Muchas gracias. Y a Claudita, las mamás siempre, cuando vienen a las consultas, tienen mucho miedo del tratamiento hormonal.
Si podrías aclarar un poquito desde cuándo se le puede dar tratamiento hormonal a la paciente o no tiene nada que ver con la edad del adolescente, ¿qué relación tiene con eso? Mira, el tratamiento debe darse cuando lo requiera el paciente, no importa la edad ginecológica. Es riesgo-beneficio, hay estudios que han demostrado que no afecta el crecimiento y hay que darle tranquilidad a la mamá. Hay que decirle que la niña, inclusive si es una hemorragia muy severa, la niña se puede morir y a veces llegan tardíamente a la casa, porque la mamá dice, hace un mes está sangrando y no la lleva al hospital. O muchas veces como que lo que pasa en el MINSA, ¿no? Que para ir a su CIS tiene que ir a su posta al hospital y luego terminan yendo al instituto. Entonces es un viaje largo para recibir tratamiento. Pero lo que se le debe informar a la mamá es que sí debe recibir el tratamiento, que pues, el tratamiento tampoco no es muy largo como para producir osteoporosis o digamos, una dificultad. Simplemente hay que decirle que el tratamiento lo requiere, debe utilizarse y que no le va a producir algo malo. Que sí va a tener sus efectos colaterales, como sabemos de los anticonceptivos, y sobre todo cuando iniciamos dosis altas, ¿no? Por eso que debemos agregar los antieméticos para que pueda tener alguna tolerancia, y la idea es que la dosis también se baje progresivamente y sea rápido, digamos, el cese del sangrado para luego darle un tratamiento, ¿no? Digamos, también tiene en relación al peso, ¿no? Porque tenemos una población que tiene obesidad, ¿no? Y tiene pubertad precoz también. Entonces muchas veces son niñas gorditas, entonces hay que explicarle que no le va a hacer daño, que no es que le va a atacar algo a la mamá, entonces hay que educarla y explicarle, ¿no? El manejo que vamos a hacer y sus efectos colaterales. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor estar con ustedes, ginecólogos pediatras de tanta experiencia y tanta ganas de seguir trabajando en la población de las niñas y adolescentes. Muchísimas gracias a los tres y le doy paso al doctor Hernández, que quería hacerse presente, el doctor Ronald. Gracias, chicos. Hola, doctora, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un tema sumamente importante, ya que muchos ginecólogos no manejamos este aspecto. Y qué más contar con todos ustedes, personas a las cuales he conocido en el camino. A usted, doctora Pinto, que ha sido mi asistente cuando yo he sido interna. Claro que sí. Ha hecho rememorar muchas cosas. Al doctor Corimán, que lo conozco, a la doctora Aquino, a Claudia, que es muy amiga mía. Y yo creo que hemos quedado muy satisfechos, más que agradecidos con estas ponencias, con todo este tema que ustedes nos han mostrado. Y así que no solamente nos queda a nombre de la sociedad expresarle nuestro agradecimiento, felicitaciones y invocarlos a que por favor sigan en el camino de velar por la salud de las niñas y de la población peruana. A nombre de la sociedad, gracias, y no olvidarse, colegas, que los esperamos el 26 con retardo de crecimiento uterino. Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo también. Gracias. Gracias a todos, chicos. Chao, gracias. Ya nos vemos. Hasta luego, gracias. Buenas noches, gracias. Chao, muñeca. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.